Un cordial saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ya hoy el Señor nos concede estar en la clase número 94, gloria al Señor, de Fundamentos Espirituales 2. Hemos venido compartiendo este segundo libro que el Señor nos permitió escribir, Fundamentos Espirituales 2, que no es otra cosa que un discipulado en el cual llevamos al nuevo creyente a profundizar y a conocer más de cerca la enseñanza o doctrina de la iglesia cristiana. Recordemos que el Señor habló a su pueblo de Israel desde Génesis hasta Apocalipsis, pero a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo nos habla desde San Mateo hasta Apocalipsis, perdón, me equivoqué. El Señor habló a su pueblo de Israel desde Génesis hasta Malaquías y a su iglesia desde San Mateo hasta Apocalipsis, por supuesto entendiendo que la palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis, pero que el antiguo pacto fue la relación directa que Dios tuvo con el pueblo de Israel, alabado sea el Señor. Y ahora pues nos corresponde a nosotros conocer la doctrina para la iglesia del Señor Jesús. Y venimos estudiando entre otros temas después de haber recorrido todo el Antiguo Testamento. Estamos mirando el libro de Hechos de los Apóstoles, toda vez que ahí encontramos el nacimiento de la iglesia cristiana, el día de Pentecostés, y qué era lo que enseñaba Pedro, qué enseñaba Juan, qué enseñaban cada uno de los apóstoles, cuál es la doctrina de ellos, qué era lo que le enseñaban al nuevo creyente, a los ministros, en fin. De tal forma que hoy continuamos estudiando Hechos de los Apóstoles capítulo 8 y vamos a estudiar del versículo 26 en adelante. Damos gracias a Dios por los hermanos, el hermano Fernando allá en la ciudad de Cali. El Señor los siga bendiciendo en gran manera. Los que están en Barranca Bermeja, acá en Bogotá, en diferentes lugares, que sea el Señor llenándolos de su conocimiento, de su presencia, alabado sea Dios. Comenzamos pues estudiando el versículo 26 de Hechos 8. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve a la ciudad, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Lo envió a un desierto. Pero qué bonito mirar cómo Felipe, ¿quién era Felipe? Lo vimos en el discipulado anterior, fue uno de los 7 diáconos que eligieron para servir a las mesas, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y este hombre estaba siendo usado por el Señor en gran manera. La gente escuchaba y veía lo que Dios estaba haciendo a través de Felipe. Ahora se le aparece un ángel del Señor y le da una indicación clara y precisa. Le da las coordenadas, le da la dirección exacta a dónde debía ir y qué debía hacer. Y notamos la obediencia de este hombre, un hijo de Dios, un ministro del Señor Jesucristo. Se caracteriza por obedecer al Señor y a su palabra. En este caso, el Señor en su soberanía no le habló como lo hacía con el apóstol Pablo, con el Espíritu Santo, sino que envió un ángel. Y recordemos que la misma palabra del Señor enseña que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que hemos de heredar en el Señor Jesucristo la vida eterna. En este caso, por supuesto, Felipe, usted y yo. Y siempre he dicho que yo no tengo por costumbre estar mostrando que tenemos que ir buscando ángeles. De hecho, yo no, ¿qué le digo? Evito esos temas. Sin embargo, los ángeles son reales. He tenido varias experiencias con ángeles, he hablado con ellos, sin darme cuenta que eran ángeles. He caído en cuenta después que ya han desaparecido. Dios hace como Él quiere, y aquí en este caso envió a un ángel para que le diera una instrucción precisa a Felipe. Le dice: levántate,
y ve hacia el sur por el camino que desciende de Gaza a Jerusalén. Unas coordenadas precisas, el cual es desierto. Él estaba en tremenda campaña, la gente se salvaba, se convertía al Señor Jesucristo, los ciegos veían, los cojos andaban, la gente era sana, eran libres. Él hubiera podido decir, no, pero yo aquí estoy predicando el Evangelio, ¿cómo voy a ir al desierto? ¿A quién le voy a predicar en el desierto? Es como si usted está acá en la ciudad de Bogotá y el Señor lo envía a un desierto, a un lugar donde no hay personas. Usted dice, pero ¿será que es de Dios? ¿Cómo voy a ir a ese lugar si no hay nadie? Porque en un desierto no hay nada, ni nadie. Sin embargo, dice la palabra en el versículo 27, entonces él se levantó y fue. No vaciló. Obediencia. Y miramos en la palabra que al Señor no lo descresta de pronto nuestra elocuencia, nuestro conocimiento, ni siquiera pues los milagros que puedan ocurrir a través del ministerio, porque es que los milagros no los hace el hombre, los hace el Señor, que nos utiliza como instrumento, gloria a Dios, pero los milagros los hace Él. Y este hombre de inmediato obedeció. Eso sí agrada al Señor. Cuando a un hijo Dios le habla a través del pastor o de un líder, hermano, encárguese usted de la canasta de amor, por decir algo, de ayudar con las sillas, de ayudar con cualquier cosa. Y la persona no mira al pastor, no mira a quien le delega, sino que dice, Señor, gracias, amén, aquí estoy, y lo hace. Eso hizo Felipe. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había descendido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El hombre no conocía el Evangelio del Señor Jesucristo, leía el Antiguo Testamento, leía justo el libro del profeta Isaías. Era un hombre interesante. Sabemos que para Dios todos somos iguales. Sin embargo, tenía una posición que Dios podía usar para llegarle a muchas personas. Recordemos que el Señor ya no hacía excepción de si era judío, israelita o era gentil, nacido en otra nación, sino que el Señor Jesús había muerto por toda la humanidad. Y que ahora, tanto para el pueblo de Israel como para el resto de las naciones, el camino al Padre se llama Jesucristo. Y la palabra cuenta cómo entonces él se levantó y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Candace era la reina en Etiopía, la cual estaba y lo había puesto a este varón, a este hombre, sobre todos los tesoros. Era el tesorero, era el que manejaba la riqueza de una nación. Alabado sea Dios. Y había venido a Jerusalén para adorar, era temeroso de Dios, pero no conocía el Evangelio del Señor Jesucristo, no conocía al Señor Jesucristo, y sabemos que para todo ser humano, sin importar dónde haya nacido, podemos acercarnos a Dios única y exclusivamente por medio del Señor Jesús. Por eso fue necesario que el ángel del Señor se le apareciera a Felipe y le ordenara ir a ese lugar. Entonces Felipe sube al carruaje y se da cuenta que estaba hablando, o mejor leyendo este personaje, acerca del Señor Jesucristo, que como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de los vivientes. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? No tenían la menor idea que hablaba del Señor Jesucristo y mucho menos quién era el Señor Jesucristo. A estas alturas ya el Señor Jesús había venido a la tierra a cumplir su ministerio, había muerto en la cruz del Calvario, había resucitado al tercer día, estuvo con sus discípulos durante 40 días y había ascendido a la diestra del poder de Dios.
Y el Señor había dispuesto el corazón de este hombre. Por eso envía a su ángel y le pide a Felipe que vaya allí al desierto. Felipe obedece y justo llega al desierto y de inmediato se lo encuentra. Un corazón dispuesto quien le ruega a Felipe para que por favor le explicara. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Tomó esa escritura y le mostró desde ahí en adelante el resto de libros del Antiguo Testamento, que el Señor Jesús había sido anunciado por los profetas, había sido anunciado por Moisés, por todos los hombres de Dios, a través del rey David, a través de todos. Dios había anunciado acerca de la venida del Señor Jesús, del Mesías, de quien salvaría ya no solo al pueblo de Israel, sino al resto de la humanidad y por supuesto, primeramente al pueblo de Israel. Lo que me llama la atención es que él no se quedó con la enseñanza allí en el Antiguo Testamento, sino que tomó de allá y extrajo lo espiritual y le dice, mira, todos anunciaron la venida de Jesús de Nazaret y le habló del Señor Jesús, le habló el Evangelio. Recordemos que Felipe no fue discípulo directo del Señor Jesucristo. Felipe vino a ser discípulo ya de los apóstoles del Señor Jesús, pero cuando fue elegido para servir a la mesa, para barrer, para lavar la loza, era un joven de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo de Dios que estaba siendo discipulado ahora por los apóstoles del Señor Jesucristo y tenía el conocimiento de qué era lo que se debía enseñar a las personas. Por eso el Señor le confía esta misión. Pero si, por ejemplo, hay un hermano o una hermana que dice, yo quiero ir a evangelizar, y se va supuestamente a evangelizar, pero no habla del Señor Jesús, habla del Antiguo Testamento, habla del rey David, habla de todos estos personajes importantísimos, héroes de la fe, pero no nos ha llamado el Señor a anunciarlos a ellos, nos ha llamado a anunciar al Señor Jesucristo. Por eso estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es lo que ellos hicieron, qué decían, qué anunciaban, qué enseñaban. Y acá vemos que Felipe toma ese pasaje desde donde él está en el profeta Isaías, que para mí el profeta Isaías es el evangelista del Antiguo Testamento. Fue uno de los profetas que Dios usó más para anunciar la venida del Salvador del mundo. Y le predica el evangelio del Señor Jesucristo. Y le dice, mire, Él nos dio la gran comisión, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Le explicó el evangelio. Y en el versículo 36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí Felipe ya le había hablado de la doctrina básica del evangelio del Señor Jesucristo, que era necesario que, así como ya había abierto su corazón al Señor Jesús, era necesario que fuera bautizado en agua, conforme lo ordenó el Señor Jesús. Y el etíope había estado atento de tal forma que seguro vieron una quebrada, un lugar donde había agua suficiente. Y le dice, ¿qué? ¿Hay algo que impida que yo sea bautizado? Alabado sea el Señor. Felipe dijo, si crees de todo corazón, ¿en qué? Que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que en Él tenemos vida eterna, que Él es el que nos salva, nos sana, nos liberta, nos bautiza con el Espíritu Santo de Dios y fuego. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creyó en el Evangelio del Señor Jesucristo y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Inmediatamente hizo el trabajo completo. Alabado sea el Señor. Y por supuesto fue lleno del Espíritu Santo para que este hombre se convirtiera en un evangelista poderoso que se ganara en
a la gente de Etiopía en ese entonces para el evangelio del reino del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Y mandó parar el carro. ¿Quién? El etíope. Era un carruaje que por supuesto llevaba piloto y ellos estaban atrás. Lo manda a detener. Va, es bautizado, dice versículo 39. Cuando subieron del agua, ahí sí ya no un ángel, sino el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe, lo traspuso de un lado a otro. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más. Lo desapareció y siguió gozoso su camino. Había tenido un encuentro personal no con Felipe, sino con el Señor Jesucristo. Había recibido el Evangelio del Señor Jesucristo, siguió su camino y ganó miles de almas para la gloria de Dios, comenzando que él fue salvo y su casa. Versículo 38, versículo 39 cuando subieron del agua, versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, el Espíritu Santo lo llevó a otro lugar y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué predicaba Felipe? El Evangelio del Señor Jesucristo. No puede ser un tema distinto. Nosotros no podemos hablar de otra cosa que no sea el Evangelio del Señor Jesucristo, la doctrina. Y la encontramos en los 4 evangelios, la encontramos en los 13 libros que escribió el apóstol Pablo, en Hebreos, en los escritos del apóstol Juan, de Santiago, de Judas y por supuesto el Apocalipsis, que es del apóstol Juan. La doctrina para la iglesia del Señor Jesucristo la podemos encontrar, alabado sea el Señor, desde el Evangelio de San Mateo hasta Apocalipsis. Ahí está la doctrina, la enseñanza. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como hijos de Él? ¿Qué es lo que no quiere que hagamos? Ahí nos habla de los dones ministeriales, ahí encontramos los dones del Espíritu Santo, ahí encontramos la vida eterna. Y por supuesto debemos estudiar toda la palabra de Dios. Debemos estudiar todo el Antiguo Testamento, pero desde la luz del Evangelio, no para evangelizar con el Antiguo Testamento, sino porque como somos hijos de Dios, el mismo apóstol Pablo le enseña a Timoteo que debemos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad. Es decir, que sabemos trazar bien las Sagradas Escrituras. Si vamos a estudiar el Antiguo Testamento, por supuesto, tenemos que conocer Génesis, cómo fue la creación, tenemos que conocer Éxodo, cómo fue el proceso de los patriarcas, cómo fue que Dios sacó a su pueblo de Israel de Egipto, y cada uno de los libros, entendiendo que esa fue la experiencia del pueblo de Israel con Dios. Y si tenemos que extractar de ahí cosas importantes, porque ahí también encontramos leyes espirituales, y las leyes espirituales no son doctrina, las leyes espirituales son eternas, así como lo es, por ejemplo, la ley de la gravedad. La coloco siempre como ejemplo porque es la más conocida. La atracción que ejerce el centro de la Tierra, uno suelta y cae inmediatamente porque la gravedad atrae, es una ley. Que así la persona crea en el Señor o no crea, la ley funciona y existe. Y así como esta ley hay cientos, miles de leyes que rigen el cosmos. Imaginemos por un momento cómo es que la Tierra está sobre el vacío, sobre el abismo está la Tierra. ¿Cuántos trillones de trillones de trillones de toneladas pesa la Tierra? Está sobre el abismo y no se cae. El Sol, y alrededor del Sol giran 9 planetas, entre ellos la Tierra. Pero a la vez la Tierra tiene un satélite, la Luna. ¿Cómo se sostiene todo eso? A través de las leyes que Dios estableció en el cosmos. Y lo que me quedo impresionado es, el cosmos funciona y obedece a la perfección las leyes establecidas por el Creador. En las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos cientos
de leyes espirituales que funcionan, que son reales, que crea en el Señor o no, no es impedimento para que no se cumpla. Están ahí y son reales. Que usted lo cree, gloria a Dios. Que no cree, no hay problema. Dios no necesita de nosotros. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. El problema es nosotros sin Dios no somos nada. O mejor, no tenemos esperanza alguna, porque una persona sin el Señor está muerto espiritualmente. Pero en Cristo Jesús estamos vivos, alabado sea el Señor. Dios es bueno y maravilloso. El Señor Jesucristo nos enseña en su palabra que el adversario, el enemigo de las almas, el enemigo de Dios, el adversario de Dios, vino a robar, a matar y a destruir. Pero que el Señor Jesucristo vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pensemos en un hogar donde no se conoce del Señor Jesucristo, no se conoce del Evangelio del Señor Jesucristo. El hombre es infiel, hoy día la mujer igual, porque si él tiene una, yo le pongo dos. Si el hombre sale a jugar rana, a jugar tejo, a tomar y lo que sea, ella hace exactamente lo mismo. ¿Quién está criando a los hijos? ¿Quién se preocupa por enseñarle a los niños principios y valores para que sean buenos ciudadanos? Para que no tengan que enfrentar dificultades después. Porque los niños, cuando no son educados en casa, van a encontrar en la calle quien los eduque, pero de otra manera. Un niño en el colegio recibe formación, información, a veces incorrecta, y a veces más que formación es deformación. Estamos viviendo la época cuando a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Qué le enseñan hoy día a una niña? Le dicen, bueno, el hecho de que tú tengas partes íntimas de niña no quiere decir que sea una niña. Tú puedes ser un niño si quieres. Y al niño, ¿qué le dicen? El hecho de que tú tengas genitales de niño no quiere decir que tú seas un niño. Si tú quieres, puedes ser una niña. Y han llegado al punto ya las leyes de prohibir que los padres puedan intervenir. Y esa es la lucha que se está viviendo en este momento en el Congreso de la República. Leyes que van totalmente en contravía de la palabra de Dios, que van en contravía de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque nos ha faltado sabiduría, tener el conocimiento de Dios. La palabra del Señor enseña: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No conocimiento de matemáticas, no, conocimiento de Dios, de su palabra. Y específicamente para el pueblo gentil no nacido en el Estado de Israel, conocimiento del Evangelio del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Acá podemos encontrar cómo el Señor usó a este hombre, lo transportó primero guiado por un ángel y después el mismo Espíritu Santo lo toma y lo lleva a otro lugar. Cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay alguien que le puede creer al Señor Jesucristo, Dios hace cosas maravillosas. Dios toma personas ordinarias como tú, como yo, común y corriente, pero a través de estas personas ordinarias, el Señor hace cosas extraordinarias, como transportarlo en milésimas de segundos, como sanar en personas desahuciadas por los médicos, como transformar a una trabajadora sexual y transformarla y convertirla en una mujer de bien, llena del Espíritu Santo de Dios, en darle un hogar, en darle unos hijos, en dignificarla. O tomar a un hombre que ha hecho cosas malas y transformarlo, sacarle ese fusil del corazón y colocarle una Biblia en las manos. Para que conozca el Señor, para que conozca el Evangelio, para que sea transformado. El adversario llegó a robar y a matar y a destruir, pero el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Por eso es necesario anunciar, no a Moisés, sino anunciar a Cristo, crucificado y resucitado, porque Él es el que puede transformar al ser humano y además puede darnos vida eterna. Él es quien nos bendice.
Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Así que meditemos acerca de lo que estamos predicando, de lo que estamos anunciando y de qué manera estamos evangelizando. Porque muchas personas dicen voy a evangelizar, pero no hablan del Señor Jesús ni de su evangelio. Hablan de cosas que de pronto ni entienden. Alabado sea Dios. Nosotros debemos anunciar a Cristo Jesús. En Él hay vida, en Él hay esperanza, en Él hay salvación, en Él hay sanidad, en Él hay restauración, en Él hay resurrección. Padre, te doy gracias en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu amor infinito y por tu misericordia. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre Celestial, por cada persona que ha estado acá en directo, por los que están acá en diferido, tomando apunte, tomando anotación, anotando las citas bíblicas, verificando por tu palabra si lo que se está enseñando es verdad o no. Gracias, Dios, porque ellos van a fortalecer el conocimiento acerca de ti, acerca del Evangelio del reino del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. En este momento yo creo que tu palabra se vivifica y hay salvación, hay sanidad, hay liberación y que tu gloria reposa en este instante en el corazón de cada uno de los que están escuchando atentos esta enseñanza, que se cae un velo que no le permitía comprender el Evangelio. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un fuerte abrazo. El Señor les continúe bendiciendo en gran manera en el nombre del Señor Jesús.